Muchas gracias por invitarme otra vez y explicaros un poquito por qué esa imagen tan de Semana Santa tenemos aquí. Es que me habían invitado previamente para el Viernes de Dolores, estábamos compitiendo con el pregón y nos quedamos solitos. Entonces, bueno, pues Rafa tuvo la amabilidad de invitarme de nuevo en esta semana y aunque he cambiado un poquito, he puesto el cartelito nuevo, pero la idea era, tenía mucho sentido haber hablado del bacalao en Semana Santa porque es la época en la que más se consume. De todas maneras, vamos a dar datos generales de gastronomía, de nutrición del bacalao y vamos a intentar acercarnos también a el contenido nutricional y los efectos que puede tener ese contenido nutricional sobre la salud. La primera pregunta que hay que hacerse, porque cuando hablamos, sobre todo yo que dirijo una cátedra de gastronomía mediterránea, siempre se habla la dieta mediterránea, y hablamos pues la triada, que si el cereal, el pan, el aceite de oliva, el vino, le metemos las legumbres y casi nos sale automático detrás de él el pescado. ¿Realmente en España se come tanto pescado? ¿Realmente en la cuenca mediterránea se come tanto pescado? Pues lógicamente esto no es una cuestión de a mí que me parece ni que os parece a vosotros, sino que nos vamos a ir a datos. Y para poder comparar a nivel mundial, pues tenemos un par de fuentes, no tenemos más. Nosotros vamos a trabajar con los datos de FAO de 2022, que nos hace un ranking de cuáles son los principales países consumidores de pescado en el mundo. Y nos vamos a encontrar que, bueno, pues a la cabeza de todos ellos están las Maldivas. Estamos hablando de una población muy pequeñita en una isla donde principalmente lo que hay es pescado y, lógicamente, bueno, pues se come muchísimo pescado, en torno a 80 kilos per cápita. Luego veremos también un poco, estos kilos años per cápita, luego veremos también un poco que estos datos son un poquito falsos, no son datos muy fiables, pero son los datos que maneja FAO y los datos que puedes comparar de unos países con otros. Rápidamente tenemos ya un país muy cercano a nosotros y además que sabemos que son grandes consumidores de pescado. Estamos hablando de Portugal con casi 57 kilos por persona y año. Japón, por supuesto, que también tenemos en el ideario esa gran cantidad de consumo de pescado. Fijaros que está ahí en 53, casi 54 kilos y ahí entra ya España. Entramos en el cuarto consumidores de pescado a nivel mundial con 45,6 kilos. Quedaros un poquito con las cifras porque luego veremos que hay muchos bailes de cifras y que no es todo oro lo que reluce y que esos datos, pues lógicamente, tienen una serie de mermas que no están cuantificados, pero no están cuantificados ni para nosotros y están cuantificados para el resto de países. Y si seguimos buscando, pues nos vamos también a otros grandes consumidores de pescado, como son Noruega, ya por detrás nuestra, como son Islandia, pero son grandes consumidores tradicionales de pescado, Corea del Sur. Y fijaros que ya para encontrar otro país mediterráneo que consume de pescado ya nos vamos a Grecia y ya nos vamos a 25 kilos. Es decir, casi la mitad de lo que estamos consumiendo en España. Y si seguimos, Filipinas y el siguiente país mediterráneo, Malta. Y ya casi estamos por debajo de la mitad de lo que aquí consumimos. Por lo tanto, no en el Mediterráneo todos los países consumen pescado, pero nosotros sí es verdad que sí lo consumimos. Tenemos un consumo relativamente alto. ¿Y qué pescados son los que se consumen a nivel mundial? Bueno, pues también atendiendo a los rankings oficiales, la merluza es la que gana. Estamos hablando del orden de 4,5 kilos por habitante y año a nivel mundial. El bacalao es el segundo, con lo cual estamos bien, estamos en el podium de consumo de especies de pescado a nivel mundial. Y después, bueno, pues le sigue el salmón. Salmón que tradicionalmente y sobre todo en nuestra zona no ha habido mucho consumo, pues ha ido encaramándose, sobre todo en el tema de la piscifactoría y demás, y hemos conseguido un incremento notable de la disponibilidad del salmón y, por tanto, de la posibilidad de consumirlo. Boquerones y sardinas, que son, lógicamente, otro de los productos muy habituales de la pesca, y el atún. El atún que, bueno, pues por su facilidad de conservación y de manejo y de transporte, pues está teniendo también un gran predicamento. Y luego ya, como veis, vamos cayendo y nos vamos encontrando con especies que son menos frecuentes. Si vamos a redes, si entramos en internet y empezamos a buscar consumo de pescado, nos podemos encontrar noticias como esta: caída libre del pescado en los hogares españoles, solo 18 kilos por persona y año. Están hablando de datos de España, estamos hablando de datos, creo que eran de 2020
2025, marzo de 2025, y aquí hay algo que no cuadra. ¿Cómo 18 kilos si estábamos diciendo que consumíamos 45,6? Bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta que los datos de consumo, cuando se trabajan a nivel mundial, se trabaja por lo que se llaman balances, es decir, la cantidad total que se produce más lo que se importa menos lo que se exporta dividido entre el número de habitantes. Y aquí vamos a tener grandes pérdidas de pescado que realmente no estamos consumiendo. Para que os hagáis una idea, que creo que lo tenéis mucho más cercano, podríamos hablarlo del aceite de oliva o cualquier aceite de fritura. Cuando nosotros vamos a freír, normalmente llenamos una sartén, llenamos una freidora y hacemos 3, 4, 5, 8 frituras, pero llega un momento que ese aceite lo tira. Bueno, pues en este tipo de ranking es como si no lo hubiéramos comido el aceite. El aceite que tiramos no lo hemos comido. Pues en este ranking pues estamos hablando de descartes, estamos hablando de partes del pescado que no se consumen, de pescado que se dedica a otro tipo de usos que no es el consumo humano, que también se incluye. Por tanto, esa cifra que estáis viendo ahí de 18 kilos estará bastante más cercana a lo que es la realidad. ¿Tenemos alguna fuente más fiable para, ya que hemos hecho el ranking a nivel mundial, aquí a nivel de español, para saber lo que consumimos? Bueno, pues hay un dato muy fiable, que es el dato del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que hace series, todos los meses hace encuestas a los hogares españoles, y los últimos datos disponibles de serie completa son los del año 21, que nos dicen, bueno, pues que el consumo, esto sí está bastante más cerca, esto creo que teníamos un puntero, bueno, si no, los datos, como observáis, están mucho más cerca de esa noticia que veíamos, son datos del 21, y en el 25 nos hablaba de 18 kilos, aquí sí vemos 22,7. Eso sí está más cercano. Os he puesto los datos de consumo de pescado tanto en España como en Andalucía. Y ya vamos encontrando cosas como que en Andalucía se come menos pescado que en el resto de España, de media. Nos puede sorprender, pensando que es una zona tanto de costa, tanta fama que tenemos con el pescadito frito, pues comemos menos pescado que en el resto de España. También vemos que el tipo de pescado que consumimos, la forma de comercialización de pescado que consumimos más habitual en Andalucía es congelado, es decir, consumimos más pescado congelado que en el resto de España. Y si entramos en el consumo de bacalao, estamos en torno de un 13% menos de bacalao que en el resto de España, lo cual tampoco nos puede extrañar porque el bacalao tradicionalmente ha sido un pescado que se ha consumido mucho en el norte de España. Lo que es curioso es que en el sur hemos sido siempre grandes consumidores de pescado seco salado y sin embargo estamos un 11% por debajo del consumo a nivel de toda España. Y curioso, algo que aquí en España se había consumido muy poco, bueno, pues ahora hay una pugna interesante y estamos viendo que en España se toma un 7% más de salmón que de bacalao. Esto es porque hay una tendencia que vamos a ir estudiando ahora, un dato también curioso, y es que en Andalucía comemos más sushi que en el resto de España. Creo que ahí tenemos que hacernoslo mirar un poquito. Como decía, hay una tendencia en el consumo de bacalao. Eso que poníamos en ese titular tan llamativo de que cae el consumo de pescado en España, viene a hacerse eco de eso que tenéis ahí. Si yo solamente hubiera puesto el pescado, la línea pues podría ser parecida a esta media que tenéis por aquí. Si lo hacemos por especies, vemos que todas las especies no van cayendo igual. Ahí tenemos una serie desde el año 2004 hasta el 2021 y estamos viendo que uno de los pescados que más ha caído su consumo es la merluza. Esto es una cosa que tenemos que pensar, pero es que si vemos el siguiente es la sardina y el boquerón, y el siguiente el lenguado. ¿Por qué? ¿Por qué caen estos pescados? ¿Qué tienen estos pescados para que caigan? ¿Han caído en desgracia? ¿Es por el anisaki? Pues por una cosa muy sencilla. Estos pescados hay que saber prepararlos. Como vemos en fresco, hay que limpiarlos, hay que quitarle raspa. A la hora de su consumo no es tan fácil como otro tipo de pescado. Sin embargo, el que nos interesa a nosotros, el bacalao, pues vemos que ha tenido un incremento de consumo moderado a lo largo del tiempo, ha subido en torno a un 56%. Y uno que es muy fácil de consumir, porque es normalmente abrir el blister, cogerlo y consumirlo, pues se ha incrementado en un 200% el consumo de salmón. Por tanto, si observáis al principio de la gráfica, el consumo de bacalao estaba muy por encima del salmón, hoy en día el del salmón está ya por encima del consumo del bacalao. Y esto es igual para todos consumimos la misma cantidad de merluza, de bacalao, de salmón, pues no. Aquí estamos viendo
cómo el poder adquisitivo nos afecta mucho a el consumo de pescado. Y aquí estamos hablando concretamente del consumo de bacalao. Hemos puesto en azul el consumo de bacalao fresco y en naranjita el bacalao congelado. Los datos de bacalao seco son mucho más pequeños y en la gráfica no se veían bien. Bueno, pues para que os hagáis una idea, en la parte izquierda tendríamos las clases sociales con un poder adquisitivo más elevado, clases sociales altas, y hacia la derecha las clases bajas. Con lo cual estamos viendo que es una tendencia, una correlación perfecta. Cuanto mayor poder adquisitivo, menos bacalao consumimos. Un dato que también es para hacérnoslo ver, y es que cuando no tenemos niños en la familia consumimos muchísimo más bacalao que cuando tenemos niños. Ahí tenéis la comparativa de familias sin niños a la izquierda, familias con niños menores a 6 años y familias con niños de 6 a 15 años. Obviamente una diferencia abismal. Y aquí también tenemos por grupos familiares. ¿Quién consume más bacalao? Pues curiosamente personas retiradas, pero si vamos viendo a adultos independientes, parejas con adultos sin hijos, hogares monoparentales, es decir, parece ser que el hecho de tener hijos reduce el consumo de este tipo de productos. Por comunidades autónomas pues nos encontramos casi en la cola. Lo único que está por debajo de nosotros son las Canarias, pero hay que entender que en Canarias tradicionalmente no se ha consumido bacalao. Ellos tienen sus propios los tollos y otro tipo de pescado seco salado, que es a lo que están acostumbrados y por tanto es normal que no lo tuvieran. Pero aquí que sí ha habido costumbre, pues nos encontramos prácticamente a la cola de España. En cuanto al tamaño de los municipios, muy poca variación. Lo he puesto ahí para que sepáis que lo hemos tenido en cuenta, pero no afecta mucho. Pero esta sí es muy llamativa. Y de nuevo vamos viendo por dónde van los tiros. Esto es en función de la edad, el consumo de bacalao que tenemos. Y fijaos, compararos lo que tenemos a la izquierda, que son los menores de 35 años, vamos subiendo conforme sube la edad, y los de 65 más años son los grandes consumidores de bacalao. Estamos hablando de que prácticamente multiplican por 4 el consumo de bacalao. Yo creo que tú conoces muy bien el mercado y sabes cuál es tu público objeto y dónde hay que mejorar. Posiblemente ya o en muy poco tiempo esto va a pasar. Es decir, el que unos niños vean a una persona mayor comer un pescado completo, un pescado con sus raspas, limpiándolo y consumiéndolo, pues les va a resultar totalmente llamativo, como si estuvieran viendo un marciano que ha llegado a la Tierra. Se está perdiendo esa costumbre del consumo de pescado. Y antes yo he ido soltando que en Andalucía pues hemos sido consumidores de bacalao, pero todo esto, lógicamente, hay que contrastarlo con datos. Vamos a hablar un poquito de esos datos del consumo de bacalao. ¿Desde cuándo se consume en España, en el sur de Europa y concretamente en Andalucía, desde cuándo se consume bacalao? Bueno, pues posiblemente llevemos consumiendo bacalao desde el siglo IX. Porque hay un comercio interesante, sobre todo entre los vascos y los países nórdicos, en donde, bueno, pues van a esos caladeros y es muy posible que empezaran a traer ya esos bacalaos. Documentado por escrito no lo tenemos, pero en algunas referencias, en algunos cuadros y demás, ya se puede intuir que se estaba consumiendo. Lo que sí es verdad es que en el siglo XVI hay una fecha clave en la que en toda el mundo cristiano, pero sobre todo en toda España, empieza a surgir un nuevo interés por el bacalao y una forma muy interesante que es el bacalao seco y salado. Estamos hablando del Concilio de Trento, estamos hablando de una época entre el 1545 y el 1563, una época en la que florece el comercio. Estamos hablando que la ruta de la seda está en pleno auge, pero además de esa ruta que nos comunicaba con el Oriente, hay también una comunicación con el norte de Europa. Y aquí nos van a llegar unos clérigos suecos que acuden al concilio con bacalao seco. ¿Y qué tiene que ver que llegaran con bacalao seco? Pues que en este concilio es donde se empieza a poner las épocas de Cuaresma. Se empieza a decir que no se puede comer carne ningún viernes del año y luego además unas restricciones especiales en 4 viernes concretamente del año. ¿Qué alternativa le dábamos a la población si no podían comer carne? Bueno, pues el bacalao seco empieza a surgir como una alternativa muy interesante. Obviamente aquí tenemos dos formas de consumo de bacalao. El bacalao, sobre todo más fresco, que entra por el norte, estamos hablando de esos bacaladeros del País Vasco que van trayendo el bacalao y se empieza a consumir en fresco, pero en el sur, en Andalucía, empezamos a tener una fuerte tendencia
del bacalao seco y empieza a utilizarse prácticamente en todas nuestras recetas. Fijaros hasta qué punto que incluso a día de hoy, donde bueno, pues hay un relajamiento, donde ya no tenemos esas reglas, ya no sé, todos los viernes del año ya no hay que hacer cuaresma y bueno, la mayoría se nos olvida que durante la cuaresma los viernes no deberíamos de comer carne, pues tenemos un incremento que prácticamente el 26% del consumo de bacalao se va a producir en los meses de abril y mayo, coincidiendo con los periodos de cuaresma en Semana Santa. Y aquí en vuestro pueblo, ¿desde cuándo se come pescado? Y es una pregunta que, bueno, pues la mayoría sois relativamente jóvenes como para entender qué es lo que estamos pasando. Mirad, os he puesto pues las rutas que nos comunican entre el punto más cercano de la costa de Málaga con Castro del Río, haciéndola a pie o a lomo de bestia, porque estamos hablando que hasta principios del siglo XX no tenemos vehículos de motor y hasta entonces nos estábamos moviendo principalmente pues con mula, con caballo, etcétera. Estamos hablando que hace aproximadamente 200 años, para que el pescado llegara a Castro, pues necesitaba a paso humano 34 horas. Es decir, un pescado fresco que yo cogía directamente en Málaga, lo metía en mi cenachero y me empezaba a andar, pues 34 horas después llegábamos en un invierno y en un verano. Y si íbamos a un paso de trote de mula, estamos hablando de 10 horas. ¿Cómo podía llegar el pescado fresco a Castro? Bueno, pues muy parecido a eso. No hay que esperar, no hay que irse a remontarse hace 200 años. Yo estaba de veterinario hace 35 años en un pueblo del norte de Sevilla, de la Sierra Norte de Sevilla. Era el último pueblo al que se iba con el reparto de pescado. Iba en un remolquito pequeñito, una de estas de sierra, y los boquerones los servían en cazo, a cazada, porque era imposible cogerlos con las manos. Era una gachuleta. Estamos hablando de los años 80. Bueno, pues lógicamente, con este antecedente, poco pescado podría llegar aquí a Castro en esa fecha. El que diera el río, que ya estáis viendo también los cauces que tenemos, y una cosa muy socorrida, que era el pescado seco y salado. Entre ellos, la sardina y el bacalao, que teníamos mucho tiempo ya de saber cómo utilizarlo, unos tiempos de conservación muy altos, y eso nos había implicado el que poderlo utilizar. Alguien estará pensando, ¿y las latas? Oye, pues mira, las latas hasta el 1840 no empiezan a comercializarse en España y, lógicamente, a principios del siglo XX ya había latas, pero en muchos casos eran caras y difíciles de conseguir. Ahí tenéis, pues, elaborando ese pescado en lata, esa sardina, esto es en Huelva, en Isla Cristina, Usisa. Y el pescado fresco, para poderlo transportar refrigerado, pensar que tendríamos que esperar pues prácticamente a los años 50, 60, para que pudiéramos tener algo que no era refrigerado, que era simplemente un transporte un poquito más rápido y con hielo para que el pescado llegara en esas condiciones. Con todo esto nos da una idea de que el pescado no debería ser muy frecuente en la alimentación, a pesar de esos rankings de consumo que hemos dicho antes, no podía ser muy frecuente en la alimentación de la población ni de Castro, y ya si os cuento del norte de Córdoba, pues mucho menos a lo largo de la historia. Sin embargo, hemos ido rescatando, tenemos un recetario a partir de la Biblioteca Gastronómica de Andalucía, que rescató 800 recetas de toda Andalucía, y de aquí de Córdoba tenemos 100, de cada provincia tenemos 100, y hemos ido viendo la presencia de bacalao en esas recetas. Pues fijaros que de media tenemos un 6% de platos. Ahí tenemos que meter postres, lo tenemos que meter todo. Pues un 6% de platos contienen bacalao. Y por provincias tenemos que, obviamente, las de costa tienen menos presencia de recetas de bacalao porque había pescado fresco y se elaboraban otro tipo de elaboraciones. Y lo más curioso es que, fijaros, en Jaén tenemos un 14% de recetas con bacalao y, sin embargo, pues en Córdoba estamos en un 4%. Recetas que los que estáis más lejos no la vais a poder ver, pero tan variadas como las que estáis viendo ahí: el ajo colorado, la ensalada de hojas, el remojón, el ajo molinero. Hay un montón de recetas que estamos viendo de Jaén, y también pues tenemos aquí las recetas de Córdoba. Pues desde nuestro bacalao en sobreusa, la ensalada de naranja y bacalao con diferentes variantes que tenemos, en la que se introduce papa cocida, etcétera, el rinrán o el salmorejo damuseño, que si lo conocéis todo, el salmorejo damuseño, ¿no? Estamos hablando de un salmorejo de toda la vida. En Adamuz, al salmorejo cordobés, al que consumimos aquí, el que se consume en Córdoba, se le llama coña de verano, porque dicen que eso ni alimenta ni nada.
El bueno es el suyo, que es el salmorejo que tomaban los olivareros cuando iban al campo. Estamos hablando de un guiso de verdura en el que van también con patatas fritas y además de eso lleva bacalao, con lo cual, bueno, pues nos encontramos con un plato muy contundente. Bueno, pues ese es nuestro legado gastronómico en relación al bacalao, que como veis es muy rico y muy variado. Y eso nos da un montón de platos, la mayoría de ellos basados en el bacalao seco, consumido directamente desmigado, por ejemplo, en una ensalada, o desalado y una vez desalado utilizado en diferentes tipos de recetas, incluidos, por supuesto, nuestros buñuelos de bacalao. Aquí os traigo pues algo de lo que hemos ido trabajando nosotros. Este es el restaurante Tres Culturas, con el cual estuvimos recuperando algunas recetas que son tradicionales de la zona de Lucena, y aquí tenéis pues la típica ensalada de bacalao con una pequeña variante que en Lucena es más frecuente, el que se utilice con la patata. Y tenéis ahí un código QR, pues, los que os guste más este tipo de cosas, porque hay un vídeo en que López elabora el plato y la verdad es que queda muy simpático. ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué nos dedicamos a rescatar este tipo de recetas y a recrearlas? Mirad, porque nos sirve para esto. Nos sirve para realmente valorar qué aporte nutricional tiene el plato. Normalmente hablamos de oídas. Casi todos los platos antiguos pensamos que son hipercalóricos, que aportan muchísima grasa y que no nos aportan nada interesante. Y hablamos de oídas. Hace aproximadamente 20 años nosotros empezamos a trabajar con el salmorejo. La opinión común de los cordobeses de a pie decía que el salmorejo era muy calórico, aquello de salmorejo, la cama cerca del agua lejos, y estamos pensando siempre que era un plato muy calórico. Cuando realmente empezamos a coger recetas y a valorarlas nutricionalmente, nos encontramos que es un plato que tiene 117 kilocalorías. Realmente no es calórico. Una bomba de vitamina C y una bomba de fibra. Pero pues hay que ir a esas recetas, hay que valorarlas y hay que estimarlas nutricionalmente. Podemos ver los nutrientes que aportan y podemos ver para diferentes grupos de población qué es lo que podrían aportar y qué podría ser interesante. En este caso, que es una receta de restaurante, pues yo además se lo decía a López, estás pasando un poquito con el aceite, si es que queda brillante, que queda muy bonito para vídeo y tal y cual, bueno, pues obviamente la cantidad de grasa que salió en el plato fue elevada y por supuesto también estamos hablando que le hizo con bacalao seco, la cantidad de sodio bastante alta. Y ahí se quedó el bacalao en las recetas tradicionales. Pues mira, esto es el último concurso que se ha hecho en torno al bacalao. Estos son de las escuelas de hostelería de toda España que han ido presentando sus platos y empezamos a encontrar pues muchas formas diferentes de preparar el bacalao. ¿Diferencia de esto que estamos viendo ahí con respecto a nuestra tradición? Pues que ha irrumpido enormemente el bacalao fresco. Bacalao fresco se ha convertido en el rey de la alta cocina y en muchos restaurantes pues se están esmerando en hacer recetas con ese bacalao fresco. Y luego veremos un poquito esa diferencia entre el bacalao fresco y el bacalao seco. Vamos a ver un poquito qué es lo que aporta ese bacalao. Ahí tenéis un montón de especies y aquí lo que tenemos es el aporte de proteína, que lo veis en rojo, el lípido lo veis en amarillo y el carbohidrato en azul, que por muy buena vista que tengáis, ni desde el alcalde creo que no está viendo nada, porque el pescado prácticamente no aporta hidrato de carbono, igual que no le aporta la carne. No es una buena fuente de hidrato de carbono ni falta que hace. El pescado lo que tiene que ser una buena fuente es de lo que estáis viendo, esas rayas rojas de proteína, una magnífica fuente de proteína. Y aquí además hemos puesto una raya, si quiere salir, ahí está, 18% de proteína. Ahí tenéis uno que se nos sale del parche, que es el bacalao seco y salado, es decir, en el momento que yo le quito agua, porcentualmente va a incrementar la cantidad de proteína. Y decía que hemos puesto una raya azul, que esta no es para la proteína, sino que es para la grasa. Esa raya está en el 5%. Todo lo que esté por debajo del 5%, estamos hablando de pescado blanco. Todo lo que esté por encima del 5% de grasa, estamos hablando de pescado azul. Bueno, pues el bacalao está en esta zona. Estamos hablando de un pescado blanco, donde su aporte de grasa es muy pequeño, para lo bueno y para lo malo, que luego hablaremos un poquito de eso. Ahí tenéis esa diferenciación y ese 18% de media de proteína. Aquello eran todo tipo de pescado, la pantalla es pequeñita, no lo estáis distinguiendo bien, por eso yo estoy dando datos generales, y aquí tenemos diferentes formas de presentación del bacalao en cuanto al aporte de esos mismos componentes. Aquí hemos metido algo más,
porque hemos metido antes el bacalao seco y hemos visto que se nos iba de proteína. Bueno, pues vamos a meter también el agua, qué porcentaje de agua tiene, para tener todos los datos. Y observar que, bueno, la mayoría de los pescados, la mayoría de los bacalaos, tienen un contenido hídrico alto, por encima del 70%. Obviamente, si yo lo seco y lo salo, pues va a tener un contenido hídrico mucho más bajo. Si bajo el agua, los componentes mayoritarios que tiene el pescado, que en este caso es la proteína, pues va a aumentar enormemente. Estamos hablando de un 18-20% de proteína, más o menos la media de lo que serían los pescados que podemos consumir, y en torno a un 1% de grasa. Es decir, un pescado muy magro, muy interesante para dietas de adelgazamiento, para personas que tengan problemas con triglicéridos, colesterol, etcétera, porque su contenido es bastante bajo. Y os decía, la excepción, el bacalao seco y salado, donde solo tenemos un 23% de agua, un 75% de proteína y, lógicamente, hemos quitado el agua, la grasa aumenta un poquito, pero luego veremos también un poco qué está pasando con esa grasa. Y en cuanto a valor calórico, obviamente si es bajo en grasa y tenemos mucha agua, el contenido calórico es pequeño. Estamos en torno menos, por debajo de las 100 kilocalorías. Por tanto, estamos hablando de un aporte calórico realmente bajito, muy interesante para prácticamente cualquier cosa que queramos consumir. Si antes decíamos que habíamos quitado el agua no tiene calorías, si la quitamos, el resto que dejo, si tiene calorías, aumenta enormemente el contenido calórico con el bacalao seco. Estamos hablando en torno a las 322 kilocalorías. Pero la proteína no es toda igual. La proteína del pescado tiene una característica muy interesante. La proteína de los animales terrestres está estructurada en torno a unas estructuras musculares a las que se fija el músculo. De esto yo creo que nos puede hablar mucho mejor después. Y por tanto, esa forma de unión del músculo al hueso es en forma de haces tendinosos, de tendones, de fascias que recubren a esos músculos, y eso implica que ese tejido conectivo es de difícil digestión. Tenemos que darle un tratamiento térmico para que se convierta en gelatina para poderlo asimilar. Cuando estamos hablando de pescado, lo que tenemos es lo que se llaman los miómeros, que son unas estructuras sagitales que tiene el pescado, y la unión entre unas y otras ya no necesitan esas uniones tan fuertes al hueso, sino que las uniones son entre unos miómeros y otros a través de miosectos. Ahí es donde tenemos, digamos, el colágeno del pescado. ¿Por qué es esto interesante? Porque tenemos menos colágeno y, por tanto, estamos hablando de una proteína más digerible. Hacemos una digestión más rápida. Y volvemos a decir lo mismo, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, ¿qué es? Oye, pues a las personas que tienen problemas digestivos, que le cuesta trabajo hacer la digestión, pues aquí tenemos una solución fantástica. En el pescado blanco las digestiones van a ser muy facilitas. Inconveniente que tenemos, si hacemos una digestión rápida, hacemos una digestión gástrica muy rápida, el estómago se queda vacío antes, tenemos sensación de hambre también antes. Por tanto, en planes de adelgazamiento, cuando utilizamos pescado, tenemos que buscar también alguna fuente saciante de volumen para que esa sensación de hambre se retrase un poquito. Por tanto, eso es lo que hemos visto ahí. ¿Qué pasa cuando yo ese pescado, hemos hablado muchas veces de que lo seco, que lo salo? ¿Qué pasa cuando se seca, cuando se sala un pescado? ¿Cómo se sala un pescado? El bacalao lo podemos hacer tanto con sal seca como con salmuera. ¿Qué efecto se produce sobre cualquier cosa cuando yo le echo sal? Automáticamente se sala, ¿no? Seguro. ¿Habéis comido alguna vez dorada la sal? Está salada como los perros, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Algo me está fallando. Mira, la sal tiene un poder muy interesante, que es un poder higroscópico alto, es decir, tiene la capacidad de absorber agua. Entonces, en las primeras fases en las que yo le pongo sal a cualquier cosa, a un jamón, yo cojo un jamón y lo entierro en sal, y en ese momento la sal no está penetrando. ¿Por qué? Porque la sal está seca y la sal está chupando el agua del producto. Como la corriente del agua es a salir, la sal prácticamente no penetra. Bueno, pues en la salazón del pescado ocurre lo mismo. Las primeras fases de salazón, nosotros lo que estamos haciendo es secar el producto. Una vez que hemos conseguido secarlo, una vez que más o menos equilibramos las concentraciones, entonces empieza a penetrar la sal. Por tanto, en una primera fase la sal es higroscópica y absorbe agua. A continuación empieza a penetrar la sal, pero no hemos producido un efecto de desecación en la proteína. Esa desecación en la actina va a hacer que se seque y eso va a producir una rigidez del pescado, y además todos lo sabemos, el pescado seco normalmente está duro, está tieso, y es porque la actina
se ha secado y se ha vuelto muy correosa y muy dura. Si sigue el proceso, es decir, una vez que ya hemos secado y salado el bacalao, ya lo tenemos ahí y lo tenemos en esa situación. Pero, lógicamente, lo interesante del bacalao no es salarlo y al día siguiente desalarlo para comerlo. Muchas veces nos está ocurriendo esto con el congelado. Compramos un producto fresco, congelamos y al día siguiente descongelamos. Oye, pues consérvalo en frigorífico, si no se te ha estropeado, si está suficientemente fresco, y consúmelo en fresco, porque ese proceso de congelar y descongelar tiene consecuencias. El proceso de secar también tiene consecuencias, y es que quitamos agua y exponemos tanto la proteína como la poca grasa que tiene, la estamos exponiendo al ambiente. En la proteína, ¿qué ocurre? Un fenómeno proteolítico, se rompen las proteínas. La estructura de las proteínas cambia, de esa manera vamos a encontrarnos que aumenta la cantidad de prolina libre, de fenilalanina, que puede ser un problema para los fenilcetonúricos, y ese cambio de la estructura de la proteína que va a provocar que cuando yo luego rehidrate el bacalao, va a cambiar esa estructura, esa proteína está más ávida de captar agua y por tanto vamos a tener una proteína todavía más digerible. Es decir, lo que podría ser negativo de que yo tengo que salar, desalar y demás, al final me está produciendo un efecto favorable de una mayor digestibilidad de las proteínas cuando he utilizado ese proceso de desecado del bacalao. ¿Qué componentes? Hemos visto ya las proteínas, hemos visto las calorías, hemos visto los lípidos. ¿Qué más nos aporta? Oye, cuando hablamos de pescado, a todos se nos llena la boca. Omega 3, los grandes salvadores. Tenéis ahí al Superman Omega 3 que nos va a salvar de todo. ¿Qué efectos tienen los ácidos grasos Omega 3? Pues de todo y estupendo. Salud cardiovascular, reduce los niveles de triglicéridos, disminuye la presión arterial, la función cerebral mejora los procesos cognitivos, recupera la memoria, mejora la concentración, en inflamación tiene propiedades antiinflamatorias. No me voy a parar mucho y ahora veréis por qué. Salud mental puede ayudar a combatir la depresión y la ansiedad, para el desarrollo fetal es fundamental, pero os recuerdo que los ácidos grasos omega 3 están en la parte grasa del pescado. Y hemos dicho que el bacalao tiene muy poca parte grasa, con lo cual la cantidad de omega 3 que tenemos en el bacalao es de un 0,02%. Es decir, los omega 3 del bacalao no nos van a salvar la vida. Además de todo esto, si estamos tomando bacalao seco salado, luego lo hidratamos, tenemos un pequeño problema y es que lo hemos expuesto al oxígeno y eso hace que esos ácidos omega 3 se oxiden y pierdan efectividad. Por tanto, no es reseñable. Lo traigo porque venir a hablar de pescado y no hablar de omega 3, pues sería un poco, parece ser que se me había olvidado. No se me ha olvidado, simplemente no es significativo. ¿Qué más nos puede aportar? Bueno, pues ahí tenéis otra vez la relación de todos los pescados, viendo calcio, magnesio, fósforo y potasio. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Buena fuente? Oye, pues sí, es una buena fuente de calcio, pero no la mejor fuente en el mundo del pescado. Si tenéis un problema de osteoporosis o simplemente queréis tener un mayor aporte de calcio, yo no os recomendaría que fuerais a especies grandes. Os recomiendo que vayáis a especies pequeñitas, boquerones, sardinas y demás. ¿Por qué? Porque las pequeñas raspitas que tienen los arcos vertebrales, las costillitas que tienen los pescados, que al final no los comemos, somos capaces de disolverlos en el estómago y ese calcio somos capaces de absorberlo. Por tanto, el aporte de calcio es superior. ¿Es desdeñable? No, es un calcio interesante, pero no es la mejor fuente de calcio. ¿De fósforo? ¿Es una buena fuente de fósforo? Sí, pero también hay que advertir una cosa, y es que el fósforo está muy sobrevalorado, porque el fósforo es fundamental para la formación de las neuronas, las vainas de mielina, para el desarrollo cognitivo, pero también es cierto que los que estamos aquí, la mayoría estamos tomando casi el doble de fósforo del que necesitamos. Y los que vemos algunos que hay un poquito más jóvenes, hasta 4 veces más fósforo del que necesitamos, porque tenemos un montón de alimentos con fuentes de fósforo. Por tanto, oye, está muy bien que el pescado aporte fósforo, pero por desgracia tenemos otro alimento que nos está aportando mucho más fósforo y ese exceso de fósforo puede ser contraproducente precisamente contra el calcio, porque las rutas metabólicas son las mismas. ¿Y el potasio? Pues sí, una buena fuente de potasio, pero de nuevo tampoco hay que tirar las campanas al vuelo, porque vamos a tratarlo, lo vamos a cocinar y en ese cocinado en muchas ocasiones vamos a perder bastante de ese potasio. No nos podemos olvidar, la sal.
Tenemos un contenido de sal que obviamente en el pescado fresco, en el bacalao fresco es bastante pequeño, pero el bacalao seco salado, incluso después de desalado, pueden tener unos remanentes de sal bastante altos. Hay que tener cuidado en los niveles, ahí está marcado en rojo los límites, y fijaros que el bacalao seco, salado y remojado y ya puesto en crudo sobrepasa por 100 gramos la cantidad recomendable que nos da la OMS. Por supuesto, en seco y salado también. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no debo consumirlo? No, lo debo de utilizar esporádicamente en consumo moderado, pero no abusar, sobre todo si tengo un problema de hipertensión. Curiosamente, el bacalao, si no estamos tomando la forma seca y salada, contiene un péptido que se ha demostrado que tiene un efecto bajando la tensión arterial. Es decir, el consumo de bacalao fresco va a tener efectos beneficiosos sobre la salud y cuanta más sal le esté echando, pues va balanceándose este efecto positivo y se convierte en negativo. ¿Tenemos más componentes inorgánicos? Pues sí. Bueno, de hierro tenemos un contenido apreciable, una cantidad muy elevada, pero apreciable y en forma hemo es muy biodisponible, 10 veces más en bacalao seco que en bacalao fresco, de zinc, cobre y manganeso es una fuente bastante discreta y tenemos una magnífica fuente de yodo. Y aquí tenemos por dos vías, la del propio bacalao, el bacalao fresco ya es una buena fuente de yodo, pero es que además si para salarlo estoy utilizando sal marina, que es lo más habitual, la cantidad de yodo que estoy incorporando todavía es mucho más alto. Y ahí, bueno, pues esa imagen metálica discontinua de que sí, es una buena fuente de minerales, pero sin tampoco que nos tiremos cohetes. Vitaminas liposolubles. Bueno, pues siempre se han comentado que es una muy buena fuente el pescado de vitaminas liposolubles. ¿Dónde están? En la grasa. Por tanto, vamos a olvidarnos de ellas porque al tener muy poca grasa aporta muy poca vitamina A, D y K. No aporta vitamina C, no es una fuente de vitamina C. Ahí la vitamina C prácticamente solamente la encontramos en productos vegetales y no en todos. Y un aporte moderado, en algunos casos bastante interesante, de vitaminas del grupo B. Por ejemplo, de vitamina B12. En el caso de los flexitarianos, en el caso de los vegetarianos que incorporan pescado a su alimentación, es su salvación, porque realmente es lo que está aportando unas cantidades de vitamina B12 interesantes. Además, en los flexitarianos hay de todo, porque si es ovo-lacto-istio, es decir, come huevos, leche y pescado, no hay ningún problema. Pero hay veganos que comen pescado y esos son los que realmente tienen mayores ventajas. Pensar que la cantidad que necesitamos de vitamina B12 se cubre simplemente con 150 gramos de bacalao fresco o 50 gramos de bacalao seco. O de niacina, que es otra vitamina que es muy interesante, que lo podemos cubrir con 300 gramos de bacalao fresco, aquí son cantidades más grandes, o 1000 gramos de bacalao seco. Por tanto, una fuente de vitamina discreta, pero bastante interesante. Cuestión muy importante, ahora me quito el traje de nutricionista y de gastrónomo y me pongo el traje de seguridad alimentaria, porque el desalado es algo fundamental hacerlo bien. Y muchas veces las personas de más edad, esto no se lo tengo que explicar, pero la gente joven no lo sabe. Tú coges un bacalao seco que parece inmortal, es decir, que yo lo tengo en cualquier sitio y parece que no necesito darle ningún tratamiento, simplemente lo echo en agua y, esperad. Oye, es que estamos hablando de una fuente de proteína brutal, una proteína en parte desnaturalizada, en donde si hay algún germen pululando por el sitio donde yo estoy desalando, pues se va a acudir rápidamente allí. En el momento que se hidrata, se va a estropear. Y el pescado ya sabemos que se descompone a una velocidad muy alta. Por tanto, es muy importante, bueno, pues trocear el bacalao que vayamos a consumir, no desalarlo entero, que eso es también un error. Compramos el trozo grande de bacalao, lo desalamos entero. Oye, necesito un trocito, corto mi trocito y lo desalo. Eliminar la sal superficial, cepillando, bajo el agua, etcétera, y luego tener tiempos de desalado diferentes. Obviamente no es lo mismo un lomo grueso que una parte más fina. Los lomos gruesos necesitan hasta 72 horas para un desalado completo, con cambio de agua cada 6 horas. Los trozos finos, estamos hablando de la mitad de tiempo, ya en día y medio lo tenemos averiguado, y los cambios de agua pueden ser más espaciados. Importante, ¿dónde voy a hacer este desalado? En la nevera, en refrigeración, para evitar que los microorganismos me puedan afectar. A mí no se me ocurriría hacer esto y ponerlo en el pollo de la ventana en las temperaturas que tenemos. Cuando hemos terminado de desalarlo es muy importante secarlo. Parece una estupidez, pero hombre, si está metido en agua, ¿para qué secarlo? Bueno, pues precisamente porque ese agua superficial es el vehículo perfecto para que la microbiología ataque, los gérmenes patógenos ataquen y nos puedan
producir un problema. Por tanto, secar bien con papel absorbente y un paño. Y otra cuestión, ya ha dejado de ser inmortal el bacalao. Ahora hay que consumirlo cuanto antes. 24 o 48 horas para consumirlo. Si lo podemos guisar inmediatamente después de desalarlo, mucho mejor, porque cualquier riesgo de toxinfección alimentaria la vamos a evitar. Por tanto, ese desalado del pescado, que lo cuidemos. Repito, a la gente de edad, esto no hay que decírselo, pero a la gente joven sí. Viene aquí, te compras tu bacalao, te lo llevas a tu casa y luego el comentario, que además a mí me lo han dicho, es que se me puso malo, es que empezó aquello a oler. ¿Pero cómo has desalado tú el bacalao? Si no tienes idea de hacer las cosas, pregunta o busca información. Y seguimos evolucionando y el bacalao en gastronomía ha llegado a un punto, hemos dicho antes que en los restaurantes de alta gastronomía pues no lo vamos a encontrar con mucha frecuencia y nos encontramos una nueva forma de elaboración que es el bacalao a baja temperatura o el bacalao confitado. El confitado es que lo metemos en aceite y lo mantenemos a unos 55-60 grados y a baja temperatura es simplemente meterlo en una bolsa al vacío con lo que queramos. En principio puede ser bacalao solo o lo podemos meter ya la especie, el aceite o lo que vayamos a utilizar en las cantidades finales que vamos a tener y lo metemos en un baño termostático, en un baño María, pero que regulamos la temperatura y ponemos la temperatura que queremos trabajar. Según los chefs, la temperatura idónea para hacer el bacalao a baja temperatura son 55 grados. Según mis compañeros de seguridad alimentaria, no podemos bajar de 65 grados, porque por debajo de 65 grados, cualquier microorganismo que pudiera estar en ese bacalao, a esa temperatura podría proliferar y producirnos un problema. Por tanto, aquí hay que tener un poquito cuidado cuando llegamos a los restaurantes y ver cómo nos lo hacen y por más que los inspectores sanitarios estamos detrás de ellos, puede haber algún problemilla. Fijaros que estamos hablando de nada más que de 10 grados, pero esos 10 grados son cruciales. ¿Qué ocurre entre estos 55 y 65 grados? ¿Qué se consigue? Pues acordáis de los miómeros y los miosestos, acordáis de ese colágeno que había entre las estructuras musculares, pues resulta que se convierte en gelatina prácticamente a 55 grados. A 55 grados lo que es tejido conectivo, tendinoso, duro, se convierte en gelatina, algo muy blando. ¿Cuál es el efecto que conseguimos? Ahí los tenéis, esos miómeros y esos miosestos. ¿Cuál es el efecto? Ese efecto que estáis viendo ahí. ¿Han puesto alguna vez ese plato de bacalao en que simplemente le ponéis el tenedor encima y se abren las lascas del bacalao? Lo que es la parte carnosa del bacalao está durita, está consistente, pero un miómero de otro se desprende fácilmente. Eso desde luego da un punto al bacalao fantástico, da una presencia fabulosa y es lo que están buscando los chefs. ¿Qué pasaría si yo llego hasta 65 grados? Normalmente nada, pero sí es verdad que cuanto más temperatura o cuanto más tiempo, lo que estoy provocando es una mayor desnaturalización de estas proteínas, la capacidad de retención de agua que tienen esas proteínas baja y al bajar la capacidad de retención de agua que tienen las proteínas, pierde líquido. Estamos provocando dos efectos, que el bacalao merma, tenemos menos cantidad, y la segunda, que es peor, se endurece, se pone tieso. Por tanto, el conseguir ese punto es muy interesante. Y repito, entre 55 y 65 grados, un buen cocinero lo puede conseguir. Lo consigue con más facilidad con 55, para hacerlo en 65 tiene que controlar muy bien los tiempos y que no se le vaya. Aquí tenéis uno de estos bacalaos, esto es un confitado en aceite de oliva virgen extra, elaborado por el restaurante Tres Culturas, y tenéis ahí por si queréis ver cómo se elabora, que al final es tan sencillo como eso, controlar temperatura. Alguno está diciendo, yo en mi casa, ¿cómo controlo temperatura? Pues seguramente muchos de vosotros tenéis en casa una freidora, que además con los mitos que tenemos de que la fritura es malísima y que nos va a matar y demás, es posible que esté hasta guardada en el trastero. Muchas de esas freidoras son capaces de controlar temperaturas muy bajas y es tan sencillo como coger un termómetro y ponerle el termostato, ponerlo con agua, con lo que queráis. Si vamos a confitar lo pondremos con aceite, yo os recomiendo más hacerlo con agua. Yo pongo mi agua, pongo mi freidora y voy controlando y marco cuando estaría entre esos 55 o 65 grados, le pongo una marquita. Y ya tengo un baño termostático. He recuperado una freidora de casa y lo tengo. Mucho mejor en estos casos las freidoras cuando la resistencia no está visible. Son de estas que tienen la resistencia por debajo, porque todo es mucho más diáfano, mucho más fácil y se limpia mucho mejor.
y puedo tenerlo. Y si no, pues ya tenéis a través de cualquier teletienda, cualquier cosa, los tipos Survide, que son un aparatito que es un baño, un motor con un termostato que simplemente va calentando el agua, le va agitando, lo pongo en mi ollita y me da el mismo resultado. ¿Hay otra manera de hacerlo? Pues como se ha hecho toda la vida. El confitado, toda la vida del cocinero, lo hace a ojo. Tú estás allí pendiente, le vas dando así un poquito de vez en cuando con la espátula. Cuando al darle así un poquito de la espátula ves que una de las piezas se abre, ahí ya has parado y ya tienes el bacalao confitado, sin tanta sofisticación y tanta historia. Todo no puede ser bueno en el bacalao, también tenemos que hablar de la contaminación del bacalao. Y aquí, obviamente, volvemos a trabajar con datos científicos. Tenemos ahora una alarma muy importante en nuestra cabeza, que es el aporte de mercurio. ¿Cómo se comporta el bacalao en todo esto? Bueno, pues ahí tenéis todas las especies de pescado que se consumen en España, es un estudio que hicimos nosotros, que tenemos publicado, el aporte que tienen de mercurio. Cuanto más a la izquierda tenemos aportes más altos, cuanto más a la derecha aportes más bajos. ¿Dónde está el bacalao? Aquí, con solamente un 0,63 miligramos de mercurio por kilogramo de peso fresco. Es decir, un aporte realmente bajo. Hicimos lo que se llama un gráfico de tornado para ver cuáles son realmente los alimentos, los pescados que más mercurio aportan en España, en nuestro consumo. El atún, por supuesto, no fue ninguna sorpresa, el pez espada, la merluza, pero aquí trabajamos con dos factores: cantidad de mercurio que tenía el producto y cantidad que se consume la población. Y aquí vemos que el atún, tanto por consumo como por cantidad de mercurio, el pez espada también, pero, oh sorpresa, nos encontramos también la merluza. Obviamente, ahí en ese ranking no aparece el bacalao. Y en las recomendaciones, esto también es otra publicación que hicimos con el grupo GEPREN sobre el consumo de pescado en España, y clasificamos el pescado en aquellos que debemos de hacer un consumo esporádico para evitar una contaminación por mercurio, escaso, moderado y frecuente. En el frecuente, hasta más de 2 veces por semana, encontramos el bacalao. Es decir, desde el punto de vista del mercurio, el bacalao es un producto, un alimento perfectamente seguro. Y el otro gran caballo de batalla que nos está bombardeando continuamente son los microplásticos. Y en el caso de bacalao hay cientos de estudios sobre microplásticos. ¿Qué podemos decir de los microplásticos? Primero, que hay una gran preocupación. Segundo, que los efectos ya se sabe que son nocivos, pero no se sabe hasta qué punto, ni en qué tamaño, ni de qué tipo, ni en qué cantidades. Y que, bueno, pues como el Mar del Norte y el Ártico son los dos lugares que más preocupan en cuanto a contaminación de plástico, y allí es donde vamos a encontrar el bacalao, hay cientos de estudios donde se incluye el bacalao. Los resultados muy variados. Es decir, encontramos estudios que te dicen no hay ningún problema, y hay estudios que te dicen uy, cuidado que hay bastante. ¿De qué depende? Del tamaño de partículas. Cuanto más pequeño el tamaño de partículas que se mira en el estudio, más cantidad encontramos. Cuando el tamaño de partículas es más grande, menos encontramos. En cualquier caso, en ninguno de los estudios se identifica el bacalao como una fuente principal de microplásticos, al nivel del que podría tener cualquier otro pescado. Por tanto, tampoco es una preocupación que tengamos que tener. Y vamos terminando, vamos resumiendo de todo lo que hemos ido contando, qué podemos decir del bacalao desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de salud, de contaminación. Bueno, pues tiene debilidades, lógicamente, bajo aporte de omega 3, el problema de la sal, de no tener un exceso de sal, que tenemos un consumo esporádico que es menor en Andalucía que en niños, y cuidado, y muy importante, el problema que vamos a tener a muy corto plazo, porque los millennials y los niños no comen pescado en general y bacalao bastante menos. Amenazas, bueno, pues precisamente esa tendencia que tenemos en reducir el consumo de pescado. Afortunadamente el bacalao hay un ligero ascenso, y cuidado también la amenaza con los tiempos de desalado y la forma de desalado. ¿Dónde tenemos la fortaleza? Una magnífica fuente de proteína, una gran digestibilidad, la tradición, es decir, tenemos un pozo de elaboraciones muy interesantes a las que se suman la nueva gastronomía, la ventaja de poder conservar, tener un pescado que tenemos en casa sin tener que preocuparnos y poderlo utilizar relativamente pronto, y la baja contaminación. No lo hemos hablado, pero desde el punto de vista microbiológico es de los que menos riesgo microbiológico vamos a tener. ¿Dónde están las oportunidades? Pues yo, que soy un defensor de la cocina tradicional,
Pues precisamente en la nueva cocina. El bacalao fresco es el gran rescatador y el que está haciendo que aumenten los consumos de bacalao en España. Y esa cocina de restaurante en la que todos estamos disfrutando no va a tardar mucho porque es muy fácil que se traslade a los hogares. Ya tenemos elaboradores de quinta gama que te preparan tu bacalao confitado, bacalao al pil pil, que tú llegas a tu casa, le pones 1 minuto de microondas y te lo estás comiendo. No hemos eliminado los plásticos, es decir, los plásticos no están en el Mar del Norte ni en el Ártico, pero lo vas a tener en la barqueta que vas a calentar en tu microondas. Por lo tanto, mi consejo, sacarlo de la barqueta y calentarlo en un plato de toda la vida. Bueno, y que de momento está remontando el consumo frente a otras especies. Esto es una de las ferias que tuvimos por aquí, que estuvimos disfrutando mucho y bueno, pues me ha gustado mucho la imagen para tenerla. Datos de redes de la cátedra y no sé, yo he hablado sin control de tiempo, si ahora hay lugar de una preguntita o alguna cosa, estoy encantado, si lo sé.